Muchísimas gracias, es un placer compartir con todos vosotros esta presentación que he preparado. Indicaros solo un pequeño detalle. Soy ingeniero ambiental, ¿vale? Es decir, que el título de arquitecto me favorecería mucho, pero la realidad es que soy ingeniero ambiental. Y también os quería comentar que la presentación he hecho un pequeño cambio de título a última hora y es porque creo muy necesario que tengáis una visión actual y futura de lo que es la edificación sostenible, pero siempre teniendo en cuenta el aterrizaje de esta presentación sostenible. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos estar hablando, yo personalmente puedo estar hablando horas y horas sobre edificación sostenible, pero la realidad y lo que creo que os va a interesar más es la práctica, es qué hemos hecho, qué se está haciendo en Europa, qué se está haciendo en España. Y esto es justo lo que me gustaría tener como objetivo y me gustaría presentaros. Por esta razón, permitidme que os introduzca a este título, ¿vale? Como os comentaba, aterrizar la edificación sostenible, ¿qué significa? Significa no solo hablar de edificación sostenible como si fuera un greenwashing, es decir, como si estuviéramos maquillando la edificación que estamos actualmente proyectando, sino tener una visión de qué pasa en fase de diseño, qué pasa en fase de construcción y luego qué pasa en fase de uso y finalmente qué es lo que sucede al final. Es decir, qué es lo que sucede em, cuando estamos realmente ah, haciendo uso de este edificio y llegamos al fin de vida, ¿vale? Entonces, la presentación la hemos realizado para que cumpla con estos requisitos, ¿no? Y he preparado un pequeño índice para que todos Ingen- estemos un poquito alineados. En Europa, ¿sabéis lo que está pasando? Lo que está pasando es que todo el mundo habla de edificación sostenible. Cuando se proyecta un edificio, todo el mundo dice, oye, ¿tu edificio es sostenible? Y llegamos a un certificado de edificación sostenible, como puede ser LEED, por ejemplo, del cual os hablaré, y, y dicen, bueno, tenemos un certificado LEED Gold, y con esto ya damos por supuesto que es sostenible. Bien, a mí me gustaría ir más allá. A mí me gustaría explicaros cómo se puede llegar a este Lead Gold, ¿vale? Y no solo eso, sino por qué realmente es sostenible, ¿vale? Con lo cual, ¿qué decimos en España como mínimo cuando damos los inputs relevantes de lo que es un edificio sostenible? Primero de todo, el impacto ambiental del sector de la construcción. Indicaros que el sector de la construcción es aproximadamente el 40% del uso de energía global, ¿vale? Y el 36% de las emisiones de CO2 relacionadas con energía. Claro, a todo esto, de momento, no os hablo ni de uso de residuos o de generación de residuos, que estamos entre el 30 y el 40%, ni el uso de recursos naturales finitos, ¿vale? Uno de los datos más recientes que se muestran en construcción y demolición es que en España, por ejemplo, la construcción generó 36,3 millones de toneladas de residuos no peligrosos, ¿vale? Y esto, si lo comparamos con la industria, si estamos hablando de 36,3 millones de toneladas por construcción, en la industria se generaron solo 13,5 millones. Pero en sectores como en la agricultura, estos solo fueron 5,9 millones, ¿vale? Con lo cual es para que veáis en porcentaje qué está pasando. ¿Realmente somos sostenibles cuando estamos hablando de un edificio y estamos generando 3 veces más de residuos que el resto de industria?
es como mínimo para pensarlo. Luego está claro que que es relevante la edificación sostenible por el objetivo de cambio climático y compromisos internacionales. Acordaros, ahora estamos justo en el COP de Belém, ¿vale? En Brasil, pero el último acuerdo en París fue limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Ya os avanzo que la región mediterránea, ¿vale? Ya hemos superado este incremento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los edificios tenemos que llegar, los que nos dedicamos a diseñar y a construir edificios, tenemos que llegar a la neutralidad en carbono. ¿Y cuándo se ha fijado esta neutralidad en carbono? En el 2050. Para mí, demasiado tarde, ¿vale? Pero en el 2050 tenemos que llegar a la neutralidad de carbono. Y luego hay otro tema importante que es la presión normativa y regulatoria, ¿vale? De hecho, cada vez más países, sobre todo en la región europea, exigen certificaciones ambientales, ¿vale? Y estas certificaciones ambientales vienen unidas ¿a qué? A cálculos de huella de carbono y análisis de ciclo de vida. Tenemos como ejemplo, que no sé si habéis podido entrar para conocer esta nueva legislación europea, tenemos la taxonomía europea, EU Tax, la llamamos. ¿Qué es la taxonomía europea? Se basa en el compromiso de que cualquier sector en la industria tiene que llegar a unos compromisos y a unos objetivos ambientales de obligado cumplimiento. ¿Vale? Cualquier empresa que quiera comerciar con Europa tendrá que llegar y cumplir con este mínimo de requisitos ambientales, ¿vale? Si a esto se une al Código Técnico Español, que es un código técnico realmente muy, muy intrusivo en lo que es normativa y del cual se ha copiado en muchos países, os podemos decir que cada vez la regulación es más elevada, ¿vale? Luego hay otro tema clarísimo, que es la demanda del mercado y del valor económico. Los usuarios finales buscan edificios que les confiera confort térmico, les confiera confort de la calidad de aire interior. Y esto es muy, muy claro. Y al mismo tiempo con un menor coste operativo, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir un menor coste operativo? Siempre y cuando consigamos que, por ejemplo, tener un commissioning, una puesta en marcha, realmente que sea eficaz. Si somos capaces de definir una puesta en marcha que sea ya desde el minuto cero, desde un documento como puede ser el Owner Project Requirements, y a partir de aquí llevarlo hasta las pruebas finales, podremos asegurar que este edificio, cuando lo estemos entregando, el usuario reciba ese confort y esa seguridad de que todo está funcionando de forma totalmente correcta, ¿vale? Y luego hay otro punto que va muy alineado a lo que es el objetivo del Congreso, que es la innovación y competitividad. Es decir, la sostenibilidad impulsa estrategias y tecnologías como BIM, energías renovables, materiales reciclados, economía circular, que dan muchísima ventaja competitiva. ¿Vale? Luego hablaremos, cuando veamos la visión futura, hablaremos de esta ventaja competitiva y hablaremos de cómo se está actualmente utilizando, ¿vale? Y como os comentaba, cuando ya vamos a aterrizar todo esto que comentábamos del sector de la construcción que tiene unas emisiones del 40% globales, consumo de materiales, generación de residuos, bueno, pues llega el momento de cómo podemos minimizar toda esta parte, ¿vale? Y esto empieza ya en fase de diseño, ¿vale? En fase de diseño, cuando estamos ya pensando en cómo tiene que ser este edificio, ya tenemos que pensar en que sea un edificio neutro en carbono o con un impacto en emisiones de CO2 mínimas, ¿vale? Ya tenemos que estar pensando
en qué va a pasar, si vamos a generar más residuos o menos. Ya tenemos que estar pensando en cómo vamos a conferir ese confort al usuario, ¿vale? Y todo esto tenemos herramientas para hacerlo. Y actualmente ya se está realizando, ¿vale? Vamos a ver cómo se está realizando y vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Por lo tanto, si vamos a la visión actual, ¿qué se está haciendo ahora mismo? ¿Vale? Sí que os podemos decir que ahora mismo, cuando estamos hablando de edificios sostenibles, estamos ya aplicando materiales sostenibles, ¿vale? ¿Y materiales sostenibles respecto a qué? Pues, por ejemplo, iniciando por la madera. El otro día estaba hablando con el arquitecto am, eh, ¿cómo se llama? Perdonad. Ah, mm, bueno, que es el máximo responsable del Summit BIM en España, ¿vale? Pues Ignasi nos comentaba que está generando un nuevo concepto de vivienda móvil totalmente estanca y hecha con madera. Bien, si consideramos la madera como material sostenible, que lo es, ¿cómo podemos garantizar esta trazabilidad? ¿Cómo podemos garantizar que esta madera es realmente sostenible? Existen certificados como SFSC o PFC que garantizan la responsabilidad de la gestión forestal. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar también la construcción tradicional. La construcción tradicional, que sabéis que es con hormigón y acero, da opciones a mejorar las emisiones de CO2. Y actualmente ya se están realizando edificios con hormigones bajos en carbono. ¿Cómo pueden ser estos hormigones bajos en carbono? Pues sobre todo gracias al elemento del hormigón que tiene un consumo, una emisión superior de CO2, que es el cemento. Hay cementos actualmente que han rebajado los niveles de clinker para aumentar niveles de otros productos sustitutivos que dan unas resistencias también elevadas, ¿vale? Pero como son, por ejemplo, cenizas de escoria, ¿vale? Pero además de esto, también es la fuente energética que utiliza para realizar el clinker. Si como fuente energética ya no utilizamos una fuente de combustible fósil, sino que utilizamos, por ejemplo, en los restos de residuos que ya no se pueden separar, esto es una ventaja competitiva. Rebaja las emisiones de CO2 y obtenemos un edificio con menores emisiones de CO2, ¿vale? Y asimismo no podemos olvidar la utilización de materiales con un alto porcentaje en reciclado de materia prima o reutilizados directamente. Otro punto que estamos ya trabajando muchísimo para edificios sostenibles es el diseño bioclimático, ¿vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado que ya entramos con alguien que anterior a nosotros ha hecho un anteproyecto y este anteproyecto ya tiene una orientación fija, etcétera? O cuando estamos trabajando entre medianeras, no podemos cambiar mucho esta orientación de nuestro edificio. Pero en cualquier caso, sí que podemos jugar con la apertura de ventanas que sea mayor o menor en la zona donde tenemos una orientación directa, con una mayor intensidad lumínica que produce una mayor intensidad térmica, ¿vale? Podemos jugar con ello, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, no solo la orientación es uno de los puntos importantes, sino que también tenemos la opción de protecciones solares, ¿vale? O el uso de vegetación para esta modulación térmica, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro punto importante que es la eficiencia energética. Tenemos que tender a realizar edificios de consumo casi nulo, ¿vale? En Europa los llamamos ENCEP, ¿vale? Pero realmente estos edificios lo que tienen que hacer es
eh, intentar consumir, tener una demanda energética menor para que el consumo sea menor, ¿vale? Y cubrir este consumo con energías renovables. Esto también está sucediendo. El Código Técnico Español exige un mínimo de energías renovables para el consumo total de los edificios nuevos y esto es lo que tenemos que seguir a nivel políticas y normativas. No olvidemos que también la domótica y la monitorización energética nos van a ayudar en este campo, ¿vale? Otro de los puntos de las visiones actuales es la economía circular en la construcción, ¿vale? Oiréis hablar de economía circular en estos últimos tiempos, pero realmente mucha gente no sabe qué es esta economía circular, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de economía circular, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues estamos hablando de la posibilidad de reutilizar y reciclar materiales que ya tenemos en fase de demolición. Hay ciudades en Europa, como puede ser ahora mismo en Barcelona, que tenemos un conjunto de equipamientos, de activos, ¿vale? Que están ya con una elevada edad. De hecho, en Barcelona tenemos un problema y es que no tenemos mucha superficie libre, con lo cual casi todo está cubierto ya por edificación. Vale, ¿qué podemos hacer si no podemos construir en zonas nuevas? Lo que podemos hacer es rehabilitar estos edificios existentes. Y en esta rehabilitación de estos edificios existentes, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es llegar a utilizar este material que hasta ahora hablábamos de demolición. Bien, ahora ya no hablamos de demolición, hablamos de deconstrucción, ¿vale? ¿Y de construcción qué es? De construcción es que antes de proceder a una demolición, nos vamos a encargar de hacer una auditoría predemolición. Y esta auditoría predemolición se basa en una diagnosis inicial donde vamos a ver todos los materiales que tenemos allí, los vamos a ver como nuevos materiales para nuestra nueva construcción, ¿vale? Vamos a analizar lo que tenemos como si entráramos en un supermercado. Vamos a ver el edificio antiguo, originario, como si estuviéramos hablando de material nuevo. ¿Cómo podemos reutilizarlo? ¿Cómo podemos reciclarlo para utilizar con nuestro nuevo diseño? ¿Vale? Aquí tenemos ya varias pruebas o varias muestras de que las auditorías de predemolición funcionan, con beneficios observados que van desde reducción de costes por valorización en obra hasta cumplimiento normativo y mejora en seguridad o generación de materiales reciclados para estos nuevos proyectos, ¿vale? Os puedo hablar de uno que hemos hecho hace relativamente poco. Es un desarrollo urbanístico en un pueblo muy cerca de Barcelona, con una parcela de 7 edificios, entre ellas naves, un edificio de oficinas bastante grande. Bueno, ¿la apuesta cuál es? La apuesta del promotor es poder reutilizar el máximo posible, poder evitar que la materia pétrea, ¿vale? Es decir, todo lo que son edificios de hormigón, la mayoría, pues bien, la demolición de estos edificios de hormigón se realice para que in situ se lleve una machacadora y se pueda generar árido nuevo. Árido nuevo con un valor y una calidad de origen, ¿vale? Si hemos separado todo el resto de materiales que estaban dentro del edificio, con un origen y una calidad muy buena, suficiente para qué? Para generar el nuevo hormigón y crear las nuevas soleras, utilizarlo en la urbanización, etcétera. Aquí entramos en una duda, o más que una duda, una discusión que siempre tenemos, y es qué porcentaje de árido podemos utilizar para hormigón estructural. Bueno, evidentemente hay que ir a los ensayos específicos, pero siempre tenemos uso de hormigón para elementos no estructurales. Pues aquí es donde podemos influir, ¿vale?
Otro punto importante actual de la edificación sostenible son los rankings, ¿vale? Es decir, ¿qué edificios o qué parque de edificios tenemos actualmente que tengan unos rankings de sostenibilidad más o menos elevados? Bien, hay maneras para evaluarlos y estas maneras son los certificados de edificación sostenible voluntarios, ¿vale? Los grandes promotores, ¿qué han hecho? Los grandes promotores necesitan eh, utilizar estos certificados para darse a conocer, punto uno, es decir, para comunicar a el resto de sus usuarios, a sus clientes que están entrando en un edificio con un alto valor en sostenibilidad, pero también se están utilizando estos certificados para conseguir financiación tanto de entidades bancarias como en otros parques, otros grupos financieros, como puede ser el Dow Jones de Sostenibilidad. Os pongo un caso muy concreto. Univel Rodanco, que es ahora Westfield, es un gestor de parques, de malls, de centros comerciales, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos están en un posicionamiento muy elevado del Dow Jones de Sostenibilidad. El Dow Jones de Sostenibilidad es un mercado en el cual las empresas eh, lo que hacen es cumplir con toda una serie de requisitos verdes, requisitos ambientales y de sostenibilidad, para que tengan un posicionamiento más elevado, ¿vale? Y al mismo tiempo utilizan este posicionamiento más elevado, como es el caso de Univel Rodanco, para conseguir emitir bonos verdes, ¿vale? Y con la emisión de estos bonos verdes recuperan o utilizan el dinero recibido por estos bonos para construir sus activos, ¿vale? Esto a menor escala también pasa con los promotores que necesitan financiación. El Banco Central Europeo, por ejemplo, tiene unos criterios especiales para aquellos proyectos que son sostenibles y que puedan justificar que son sostenibles. ¿Y cómo lo hace? Lo que hace es, a través de estos certificados, llegar a la entidad bancaria y la entidad bancaria, cuando le recibe que el dinero es para financiar proyectos sostenibles, tiene un tipo de interés más bajo que en casos que no lo es, ¿vale? Seguimos con la actualidad. ¿Y en qué estamos trabajando muchísimo también? Pues estamos trabajando muchísimo en tener una huella de carbono controlada y saber cómo vamos en un análisis de ciclo de vida previo, ¿vale? Vale. Esto está muy bien hacerlo en fase de diseño y nos da una idea de varios parámetros, como pueden ser las emisiones de CO2 por metro cuadrado que vamos a tener o la cantidad de residuos que vamos a generar por metro cuadrado, ¿vale? Por no hablar, por ejemplo, del tanto por ciento de materia prima reciclada por metro cuadrado. Bien. Pero cuando estamos hablando de emisiones de CO2, en fase de diseño, lo que utilizamos normalmente es un software, ¿vale? Un software que puede ser los más habituales a nivel mundial son Gavi, SimaPro o OneClick, ¿vale? OpenLCA también. Bien, este software es una tentativa, pero no es la realidad. ¿La realidad dónde está? En la fase de construcción. Y aquí está el problema real. Tener o controlar o monitorizar esta huella de carbono para tenerla on time, para saberla en todo momento a qué nivel estamos y si estamos cumpliendo los objetivos, es muy costoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quien puede hacer esto es la constructora. Y las constructoras, la mayoría de ellas, aún no están preparadas para poder tener esta monitorización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se está realizando? Lo que se está realizando
es el intento de crear una cadena de valor. O sea, es decir, tú como empresa constructora tienes un grupo de interés y en este grupo de interés está aguas arriba tus clientes, que son promotores, etcétera, y aguas abajo, sobre todo, son tus proveedores, ¿vale? Bien, ¿cómo puedes tú como constructora calcular las emisiones de CO2 si no estás en conveniencia con tus proveedores? Si no les explicas que tú necesitas su ayuda para calcular tus emisiones y al mismo tiempo ayudarles a ellos para que lo calculen. Pues bien, esto es un trabajo en equipo, señores. Tú como constructora no podrás dar las emisiones de CO2 reales de un proyecto si no estás junto con tu equipo, junto con tus proveedores, ¿vale? Esto se está dando ya los primeros casos. Las fotos que estáis viendo de fondo, ¿vale? De este, digamos, proyecto o construcción regenerativa con un alto porcentaje de biofilia, ¿vale? Se llama Inspire. Es el primer edificio neutro en carbono, ¿vale? Que se ha realizado en Barcelona y de los primeros en España. Se ha realizado a través de una certificación que se llama PAS 2060. Y esta certificación exige, ¿vale? Que tengas controlados todos tus movimientos para el cálculo de emisiones de CO2, pero llegado el punto hasta la tara que tiene el camión que ha transportado desde X kilómetros tu material, ¿vale? Para que os hagáis una idea, controlar todo esto en una obra os puede parecer increíble, o os puede parecer que es imposible. Pues no, señores, es posible, se hace y es donde tenemos que tender, es donde tenemos que ir, ¿vale? Y lo tenemos que hacer con la ayuda de la innovación. Y BIM nos puede ayudar con todo esto, ¿vale? Pues no solo BIM, sino las plataformas futuras, ¿vale? Con lo cual, ¿qué innovaciones tecnológicas tenemos en edificación sostenible? Pues bien, las innovaciones tecnológicas son varias. De hecho, cuando estamos, como os decía antes, cuando estamos proyectando, cuando estamos diseñando un proyecto, ¿vale? Ya tenemos que tener este pensamiento más allá de la sostenibilidad. ¿Vale? Y como tenemos que tener este pensamiento más allá de la sostenibilidad, no podemos pensar únicamente en cómo vamos a hacer este diseño eficiente o cómo vamos a orientar el edificio, sino ya tenemos que ir más allá, ¿vale? Con lo cual, ya podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Y optimizar los diseños arquitectónicos, considerando miles de variables, como clima, materiales, costes, ¿vale? Un ejemplo muy claro que tenemos, que miramos mucho, por ejemplo, cuando estamos haciendo proyectos con BRIAM. Como os decía antes, en la región mediterránea hemos superado ya el 1,5, los 1,5 grados de cambio climático, ¿vale? Bien, ¿esto cómo afecta? Los 1,5 grados son una media, ¿vale? Pero en Barcelona, ¿vale? Ya hace 2 años que casi llegamos a los 40 grados. No, el año pasado ya lo superamos los 40 grados. Supongo que sabéis que Barcelona está cerca del mar Mediterráneo con unos niveles de humedad altísimos, ¿vale? Bien, 40 grados son mucho para que la gente vaya andando por la calle. ¿Vale? De hecho, las muertes que hay en verano son más elevadas bastante más elevadas que en invierno por golpes de calor, etcétera. Bien, si no utilizamos la inteligencia artificial para realizar un diseño más eficiente a nivel térmico de nuestros edificios, no va a servir de nada, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer simulaciones predictivas, ¿vale? Tenemos que anticiparnos al comportamiento energético. ¿Y esto actualmente cómo se hace? Pues se hace a través de softwares como Design Builder, por ejemplo, que te permite hacer CFDs, es decir, simulaciones termodinámicas, ¿vale? Para conseguir
saber cuál es exactamente el comportamiento que va a tener nuestro edificio en pleno agosto, verano en España, ¿vale? O en pleno invierno, ¿de acuerdo? Y luego también un diseño generativo, ¿vale? Un diseño que estén cumpliendo confort, ¿vale? Y criterios de sostenibilidad al mismo tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es cuando nos pasamos más del 90-95% del tiempo dentro de un habitáculo, dentro de un edificio. Si no tenemos confort dentro del edificio, que estamos pasando, insisto, el mayor parte de nuestro tiempo, ¿dónde lo vamos a tener? ¿Vale? Bien. Luego, también las innovaciones tecnológicas que se aportan, evidentemente, son BIM y los gemelos digitales, ¿vale? Los gemelos digitales, ¿qué son? Son las réplicas virtuales que tenemos en nuestro edificio, ¿vale? Que están conectados a sensores de inteligencia artificial, ¿vale? Para monitorizar energía, emisiones y mantenimiento. Dicho de otra manera, nuestro edificio tiene un BMS, un Building Management System, ¿vale? Perfecto. Tenemos que generar un edificio virtual para ver si nuestro edificio realmente está cumpliendo con estos rangos, ¿vale? Que nos están marcando nuestros sensores, de tal manera que vemos si los patrones utilizados son correctos o no. Y a través de la inteligencia artificial ir modelando cuáles son estos patrones, ¿vale? Para que el edificio en fase de uso esté funcionando correctamente, ¿vale? Por lo tanto, si utilizamos BIM unido a gemelos digitales, tenemos un impacto, ¿vale? Un impacto que significa una optimización continua del rendimiento de nuestro edificio, una reducción de costes y una trazabilidad perfecta para economía circular, ¿vale? Luego, también tenemos que utilizar materiales de futuro. Y cuando hablamos de materiales de futuro, son materiales que sean ya biocompuestos, ¿vale? Basados en fibras naturales, por ejemplo, como cáñamo o limo, y resinas biodegradables. Luego, materiales que a un efecto de altas temperaturas puedan mantenerse en el tiempo. Es decir, tengan una alta resistencia, un bajo impacto ambiental y capacidad de absorción de CO2. ¿Vale? Y luego, más allá, y esto yo aún no lo he vivido, ¿vale? Pero bueno, parece que vamos hacia allí, estamos hablando de la impresión 3D con materiales reciclados, ¿vale? Es decir, el uso de plásticos ya recuperados y áridos reciclados para componer nuevos componentes constructivos, ¿vale? Esto tiene una clara ventaja, que es la reducción de residuos y transporte y la fabricación local y personalizada, ¿vale? Con lo cual, la tendencia, ¿cuál es? Materiales inteligentes que cambian propiedades según condiciones. Por ejemplo, el aislamiento térmico adaptativo, ¿vale? Y hablamos también de edificios net zero y regenerativos, ¿vale? Regenerativos, ¿qué significa? Que van más allá, que aportan un valor a nuestro entorno, ¿vale? Como por ejemplo generación de energía excedente, captura de carbono, como hablábamos antes, o integración de biodiversidad, con cubiertas verdes, con sistemas circulares de agua, ¿vale? Y net cero es tal cual que lleguemos a tener unos edificios de baja demanda energética para que el consumo sea menor y que este consumo sea totalmente proveniente de energías renovables, ¿vale? Luego, entramos en economía circular avanzada. ¿Qué tenemos como economía circular avanzada? Plataformas digitales, ¿vale? Que nos ayudan a qué? Nos ayudan a monitorizar la trazabilidad de materiales. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con blockchain, por ejemplo, para certificar origen y fin de vida, ¿vale? O marketplaces, ¿vale?
para reutilizar componentes entre proyectos. Es decir, si tenemos varios proyectos a la vez y hay un sobrante de material en un proyecto, vamos a un marketplace para que otro proyecto lo pueda reutilizar. ¿Vale? Y por último, regulación y políticas. ¿Vale? Necesitamos estos certificados de edificación sostenible. ¿Por qué? Porque son una base para tener claro si nuestro proyecto tiene unos altos niveles o unos bajos niveles de sostenibilidad. ¿Vale? Luego, mm, no sé cuánto va a pasar, pero ya os avanzo que seguramente en no más de 3 años todos los proyectos de construcción en Europa van a tener que monitorizar el CO2. Pues no solo los proyectos de construcción, sino cualquier actividad tendrá que monitorizar su CO2. Y un poco más allá, lo que tendremos que hacer es compensar este CO2, ¿vale? Con lo cual, la monitorización que os hablaba antes, que es ahora mismo casos piloto, tiene que llevarse a cabo. ¿Y esto cómo Europa lo quiere incluir? Pues con la regulación de taxonomía verde que os comentaba antes, ¿no? Que cada sector tenga en cuenta cuáles son esos criterios y objetivos ambientales y de sostenibilidad que tiene que cumplir, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un futuro muy cercano lo que va a pasar es que va a haber penalización por emisiones y beneficios fiscales para edificios que sean net cero. ¿Vale? Bien, yo no sé si ha sido demasiado rápido, si realmente os ha ido bien esta situación actual de la edificación sostenible en España y en Europa, y también cuál es la visión futura. Pero espero que sí, que os sirva y que esto lo podáis aplicar directamente en vuestro país. Las alianzas, como comentaba antes Leonardo, las alianzas con España son numerosas y esto tiene que seguir creciendo a nivel político y a nivel técnico.